Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradecemos que nos acompañe como todas las semanas aquí a través del canal del Congreso. Pues sea usted bienvenida, bienvenido, buenas noches. Y estamos, ya saben, en la antigua casona aquí en el mero centro de la ciudad. Estamos en donde era la sede del Senado. Hoy que estamos grabando hubo un acto muy importante en donde se le entregó al maestro de la Peña, pues ya sabe usted, lamentablemente falleció, pero se le entregó post-mortem, como dicen, esto que es la medalla Belisario Domínguez. Entonces estamos desde aquí, en esta bellísima vieja casona, y le queremos agradecer que nos acompañe. Bueno, hay varios temas que se nos están agolpando, ¿no? Ahí, y que queremos ir poco a poco vaciando con usted, y para que usted, a ver qué le parece. En el momento que estamos grabando, hace una semana y más, hubo elecciones en los Estados Unidos. Íbamos a hacer el programa la semana pasada, pero no lo pudimos hacer porque nuestros invitados estaban en Estados Unidos, ¿no? En el proceso electoral. Pero hoy que ha pasado una semana y tenemos incluso tiempo para reposar, para meditar y para ver las cosas, es nuestro tema en nuestra mesa de diálogo, las elecciones en Estados Unidos. Le lanzo algunas de las variables que estaremos abordando el día de hoy. Primero, ¿quién ganó, quién perdió? El que ganó, ganó. Los demócratas perdieron, los demócratas ganaron, los republicanos. ¿Qué pasa con las votaciones de algunos asuntos que generaron una gran controversia, como usted lo sabe, Washington y Colorado, en el tema de la aceptación del uso recreativo de la marihuana? Otro asunto que es muy importante es qué es lo que sucede con la frontera de México con Estados Unidos. Ahí, ¿qué nos va a pasar? Tercero, ¿qué nos va a pasar con México? ¿Qué nos va a pasar con América Latina? ¿Y qué es lo que viene para el nuevo gobierno en su relación con los Estados Unidos? Así que bueno, esa es la base inicial de nuestra conversación y le queremos agradecer al maestro José Luis Orozco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales allá de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con usted y con nosotros. José Luis, bienvenido, es un gusto de nuevo. Igualmente es un gusto. Gracias, gracias que nos acompañas. Sí. Susana Chacón, editora de Foreign Policy del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Susana, bienvenida, es un gusto. Del TEC de Monterrey. ¿Del TEC de Monterrey? Perdón, sí tienes razón. Perdón. Tienes razón. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. No, ya hay que defender la causa. Y además, ser del ITAM puede también tener sus consecuencias, ¿no? Buenas o malas, ¿no? Digo, sí. Sí, bueno. Y muchas gracias. Y también Adolfo Laborde, él está en el TEC, allá en el Santa Fe. En Santa Fe. Muchas gracias. Adolfo, no, gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto que estés con nosotros. Bueno, a los tres, muchas gracias. ¿Les parece que demos una primera ronda con esto? A ver qué les parece. ¿Cómo vieron las elecciones? Así una mirada como de bote pronto, si me permites. Empezamos, José Luis. ¿Cómo viste las elecciones? ¿Qué piensas? Etcétera. Bueno, yo creo que yo no comparto, por ejemplo, la idea del embajador de España en Estados Unidos que declaró que las elecciones eran un ejemplo de democracia pura. Ajá. Es decir, yo creo que el proceso electoral norteamericano es sumamente complejo y que fue hecho muy complejo desde la época de la formación de la Unión. Es decir, ahí se crearon precisamente una serie de filtros para evitar que la república, que ellos llamaban, se convirtiera en una vil democracia. Entonces fue que crearon el colegio electoral como una especie de filtro local, filtro estatal, para en un momento dado hacer que el votante eligiera electores. Es decir, la votación es indirecta. Yo vi todo el proceso, todo el día, y realmente era complicadísimo saber cómo andaban las cosas por los votos electorales. A las 4 de la tarde yo dije, ya perdió Obama, ¿eh? Exacto. Sí, ¿no? Sí. A las 4 de la tarde ya se veía todo rojo. Se veía todo así. Pero de repente va ganando un estado y otro, y creo que en realidad el proceso nos demuestra más que
para mí, más que un proceso democrático, un proceso muy aristocrático, en el sentido, por ejemplo, del costo de las elecciones, en el sentido también de los mismos electores, quiénes son los electores, etcétera. Y esto me da a mí la impresión de que los norteamericanos imitaron más un modelo romano de cierta época, más que un modelo de democracia griega. Es decir, la idea es de que los norteamericanos nos demostraban cómo se da el juego democrático. Y creo que al explicarlo a los estudiantes, por ejemplo, pues alguno me dijo, es que es mucho más democrático aquí en México. Aquí en México se vota directamente. Claro, y el que ganó, ganó. Y el que ganó, ganó. Y en realidad es muy difícil convencer a los alumnos de que se trata de una democracia directa. Es decir, es una democracia muy televisiva, muy complicada, laberíntica casi. Entonces, para mí fue desde luego una experiencia interesante, pero no un ejemplo de democracia, me parece. Muy bien. Sí. ¿Qué mirada de bote pronto le das, Susana, tú que estuviste por allá? Mira, tuvimos la fortuna de formar un grupo de 14 observadores mexicanos. Es la segunda ocasión que lo hacemos. La primera fue justamente en la primera administración de Obama, en 2008. Y fue muy interesante porque, sumando un poco a lo que dice José Luis Orozco, efectivamente, yo creo que este proceso electoral fue contundente para demostrarnos la división que hay en la sociedad en Estados Unidos. Y no me quisiera limitar nada más al día de la elección, sino a todo el proceso desde el momento en el que comienza. Pero si nos centramos particularmente en el tiempo de las convenciones nacionales, Javier, verdaderamente ahí vimos la disyuntiva que hay en la sociedad en Estados Unidos. Quienes están con el Partido Republicano, pues básicamente es la clase media alta, la clase alta y particularmente blancos. Y la gran mayoría de la diversidad de la sociedad en Estados Unidos que están con el Partido Demócrata, pues van más allá de los blancos. Por supuesto hay un grupo de blancos muy importante, particularmente mujeres, pero nos deja ver la conformación del partido como está y en el periodo desde las convenciones nacionales, pues que ahí están básicamente todas las grandes minorías, o sea, las minorías mayoritarias, como pueden ser, por supuesto, los hispanos, los afroamericanos, los asiáticos. Las mujeres, todo el grupo de los jóvenes, Javier, que es el 10% de la población, votó por Obama. O sea, entonces realmente sí vemos una sociedad muy dividida y además dos proyectos de propuesta política totalmente ajena una de la otra, ¿no? Una mucho más liberal, mucho más incluyente, que sería la de los demócratas con Obama, y otra que es la de una sociedad muchísimo más elitista, mucho más hacia la derecha, con los famosos Tea Party y pues el ala radical de los republicanos, que finalmente fueron los que no dejaron que Romney se fuera tanto más como él hubiera querido hacia el centro, y que evidentemente no responden a la realidad actual de la sociedad en Estados Unidos. Y además, por otro lado, es una división también de proyectos económicos, en donde los demócratas optaron desde sus primeras propuestas por una mayor intervención del Estado, cosa que, por supuesto, por ejemplo, los países europeos estaban esperando que fuera Obama porque preferían que hubiera una proyección económica de mayor intervención, mientras que por parte de los republicanos la propuesta es de absoluto librecambismo, que no nada más iba a intensificar, sino empeorar la situación de la crisis del 2008, porque sabemos que en este momento, y también se refleja en la elección, hay un agotamiento del modelo en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay muchas tareas que tienen que reconstruir ahora hacia futuro, y la sociedad en general, no nada más Obama. Y además, por otro lado, es un momento en donde no fue una elección exclusivamente, Javier, para Estados Unidos. A mí me gusta mucho pensar que de todo este 2012, en donde tuvimos en 1000 elecciones, procesos electorales a nivel mundial, la más importante sin duda es la de Estados Unidos, porque nos está dejando ver la pauta hacia dónde vamos a ir para lo que es la nueva conformación del sistema internacional. Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial también ya mostraron su agotamiento, y los pasos que se empiezan a dar
de 2008, que son muy, muy pequeños, creo que en este momento van a rescatar un elemento mucho más de profundidad y de cambio, ¿no? Entonces es una elección que va más allá del 6 de noviembre, es una elección que empieza con grandes diferencias y es una elección que además nos demuestra estas divisiones internas y estas proyecciones internacionales en donde a todos nos afecta, además, por supuesto, con mayor razón a nosotros por ser frontera, pero que va a definir en buena medida el rumbo del mundo y, sin duda, la nueva realidad en Estados Unidos. Por otro lado, yo también creo que es un elemento en donde esta crisis de si ganaba o no Obama a las 4 de la tarde, pues responde en buena medida a que no resolvió las carencias más inmediatas económicas, o sea, el bolsillo de la sociedad en Estados Unidos que se ven muy afectados y muy lastimados, pero que no se iban a resolver en 4 años y tampoco creo, Javier, que se vayan a resolver en los próximos 4. O sea, la crisis tiene tal profundidad que va a requerir de un proceso de tiempo de mayor duración y que va a obligar a que justamente se afiancen los pasos que se empezaron a tomar en la primera administración de Obama, ¿no? Muy bien. Cerremos para ir a cosas concretas, ¿no? En esta mirada global que están dando, si te parece. Sí, claro. Ahora, Adolfo, una mirada general, ¿qué es lo que viste? Y vamos a lo particular. Mira, yo creo que fue una elección confusa. Yo estuve siguiendo... ¿Confusa? Para mí confusa, porque... No, pues, si fue para ti, imagínate para los que no son especialistas. Te voy a decir por qué fue confusa, porque yo le di seguimiento a los debates, a la opinión pública, a los diarios de Estados Unidos, a los diarios de América Latina, a los diarios de México, y había altibajos. En unos momentos decían, no, en esta ocasión ya es seguro que gane el candidato republicano, porque tuvo una... y todo el mundo se iba, una desbandada. Todo el mundo así va. Y por otro lado, cuando vemos que se acerca la elección y hay un cambio de estrategia política por parte de Obama con el tema de aproximarse a los latinos, con el tema de la ley de acción diferida, ¿no? que trataba de mandar un buen mensaje, pues cambia nuevamente. De hecho, un día antes había en varias universidades estrategias para poder entender el futuro de los Estados Unidos. Decían que era posible que hubiera habido un empate a 198 votos electorales, 199 votos electorales, y iba a ser el parteaguas porque se iba a tener que redefinir el sistema político de los Estados Unidos. No fue así. A las 4 de la tarde, como ya lo comentaron, se pensaba que Romney iba a ganar y que iba a cambiar totalmente el rumbo de los Estados Unidos, pero bueno, después, conforme a las características del sistema político, vimos que no fue así y barrió, ¿no? Barrió, y eso creo que despierta muchas incógnitas en este proceso electoral y sobre todo para todos aquellos que tratan de tener un acercamiento político con Estados Unidos, hablando de México, hablando de América Latina y hablando de Europa. Se mandaron muchos mensajes que no solamente salpican a América Latina, sino también a Europa. El tema del caso de España, cuando dicen no queremos que Estados Unidos sea una España, por lo tanto hay que manejar la economía. Y creo que Susana tiene mucha virtud en decir que el tema económico es algo que se tiene que replantear y va a estar en campaña y no sabemos si le vaya a alcanzar el tiempo y el capital político para hacer las grandes promesas como una reforma migratoria. Bueno, esto es así mirada de bote pronto, como luego se dice, ¿no? Una mirada que pone en cuestionamiento de parte de ustedes como especialistas, seguidores del tema, el sistema mismo, la complejidad del mismo sistema, pero al fin y al cabo, aquí algo que pasó, José Luis, es que el que ganó en delegados y ganó en número de votos, lo que hace escenarios diferentes al de Albert Gore, por mencionar uno. Sí, claro. Pero la pregunta aquí sería, a ver, ganó, Obama no iba a poder ganar como hace 4 años, era imposible, ¿no? Técnicamente imposible, pero te pregunto, al interior de los Estados Unidos, ¿cómo se reacomodan, si es que se reacomodan fuerzas con el Congreso, con los republicanos, los demócratas, las votaciones locales y el triunfo de Obama? Bueno, yo creo que la recomposición del sistema político no se dio seriamente, digo, gravemente. En realidad, yo creo que la Cámara de Representantes y el Senado quedaron básicamente iguales. Es decir, la presidencia misma, por ejemplo. Es decir, ¿quién va en un momento dado a ganar o a perder en el caso de Obama? Yo creo que en realidad Obama refleja una composición de fuerzas que podríamos llamar primero micropolíticas, es decir, minorías raciales, minorías laborales, minorías de diferentes características. Y luego un nivel que podríamos llamar mesopolítico, que es donde se encuentran
las grandes corporaciones norteamericanas. Yo creo que poca gente sabe que desde el nacimiento de los Estados Unidos, el Estado y el mercado configuran un solo mecanismo de poder. Por eso yo no pienso que en realidad fue una elección decisiva en el sentido de que con Obama nos vamos a la socialdemocracia o al liberalismo entendido en su sentido medio francés. Y luego con Romney nos íbamos al liberalismo económico, a la Hayek, a la CFR, la CEPACER. Yo creo que en realidad no se da ese viraje porque el mismo sistema, al carecer de lo que podríamos llamar grandes referentes ideológicos, no toleraría un cambio de esa forma, de un liberalismo puro a un liberalismo casi social. Y yo, en lo particular, pienso que Obama seguirá seguramente con sus programas de salud, de asistencia social. Sin embargo, no sé efectivamente con el déficit actual de los Estados Unidos hasta qué punto seguirá esto. Yo creo que en realidad el hecho de que Obama haya ganado puede considerarse como un éxito en relación, por ejemplo, al mundo europeo. La imaginación europea ya dice, bueno, ya con Obama nos vamos todos hacia el mismo lugar. Si uno seguía las elecciones en Europa, eso era básicamente lo que se decía. Pero yo no creo que la cosa sea tan radical. El sistema no está hecho para grandes virajes, como por ejemplo el New Deal. Sí. El New Deal incluso fue un viraje que se dio por fuerza y que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Terminó con la Segunda Guerra Mundial. Terminó con la Segunda Guerra. Sí, entonces el asunto es de que yo en lo particular pienso que con Obama seguirá efectivamente una cierta retórica, más o menos proinmigrante o como queramos llamarla, pero lo cierto es que en un sistema federal tan complejo y donde a nivel corporativo las fuerzas están tan engranadas unas con las otras, yo creo que ganar en este sentido es muy difícil porque el sistema efectivamente es muy complejo. Es muy complejo, tenemos que seguir empíricamente toda la composición del capitalismo norteamericano, toda la composición demográfica de los Estados Unidos, y esto nos lleva, yo creo, a darnos cuenta, en primer lugar, de la sabiduría capitalista de los padres fundadores. Yo creo que en ese sentido, pues tuvieron, no cabe la menor duda, es decir, simple y sencillamente con su Congreso Constituyente, pues fue un Congreso de los propietarios, de los banqueros, de los electores. La Constitución es un pedacito así, es decir, para nosotros no serviría ni para documentar la compra de una lavadora, yo creo. Y sin embargo es un las letras chiquitas. Sí, documento muy ágil, sí, muy dinámico, con 200 años, y que sobre todo ha sido siempre cuidado por la Suprema Corte, que ahí también hay que ver ese factor de poder que es la Suprema Corte. Es una aristocracia política, la Suprema. Muy bien. A ver, Susana, te planteo, bajo esta misma dinámica, según nos plantea José Luis, muchos cambios allá adentro no va a haber. Sin embargo, te planteo, ¿le da la elección una capacidad real de maniobra a Obama o con toda esta dependencia de un sistema electoral en donde le debes a medio mundo que tú hayas llegado, un poco como aquí, ¿dónde vas a tener tu capacidad de maniobra? Sí, yo creo que ahí parte de los grandes retos que tiene Obama en este momento, o sea, llegó a la presidencia, pero sabe que lo que viene es muchísimo más complicado que lo que tuvo los 4 años previos, sí, claro, y que por otro lado se la puede jugar también mucho más fácil porque ya no se tiene que reelegir. Pues, están los dos escenarios. Sí, efectivamente estoy de acuerdo, no van a haber los grandes cambios
Y como bien mencionaba José Luis Orozco, pues es un sistema, que eso es algo que es muy diferente a lo que nosotros conocemos como sistema político mexicano, el tradicional sistema político mexicano. Aquí la lógica de pesos y contrapesos, la lógica de la Suprema Corte de Justicia, la lógica del federalismo per se, pues es completamente distinta y juegan realmente como un sistema independientemente de si son republicanos o demócratas. O sea, no hay manera de pegar en la mesa, por decirlo de una manera fácil. No hay manera de pegar en la mesa, pero lo que sí va a ser fundamental, Javier, es que Obama tiene que empezar a tejer con una aguja muy, muy fina y muy, muy en pequeño, porque efectivamente la Cámara de Representantes y el Senado básicamente quedaron iguales y no tiene mayoría para hacer realmente lo que quisiera con manga ancha. Eso sí, por supuesto que no, pero sí va a tener que negociar y conciliar, y por supuesto es algo que van a hacer mucho en términos de cabildeo, de lobbying y todo lo que son los representantes demócratas y los senadores demócratas. Entonces yo creo que tienen una tarea enorme, pero por otro lado también es interesante observar esto que mencionabas de ganadores y perdedores. No es que haya perdido unos o ganado otros, yo creo que todos perdieron y todos ganaron en diferentes niveles, pero algo que a mí sí me llama mucho la atención es que particularmente en el grupo de los republicanos, sí se dieron cuenta que su electorado ya no es el que estaban tradicionalmente acostumbrados a tener. Entonces tienen que empezar a tomar a este otro grupo de electores de una manera muy diferente y los tienen que acercar con propuestas concretas como no lo habían hecho. O sea, si vemos parte de la campaña de Romney, pues fue pegarle a las minorías, fue pegarle a las mujeres, fue pegarle a los que no comulgaban con ellos en su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya perdieron mucho en términos de espacios políticos, ¿no? Pero sin embargo, pues el Congreso no cambió mucho, pero pudo haber sido peor en contra de Obama y no lo fue tanto. También eso es muy interesante. O sea, si ya nos vamos a los detalles, podría haber perdido la Cámara de Representantes con muchísimo mayor número y no lo hizo. Entonces, esto te permite empezar a tejer, aunque su margen de maniobra está muy, muy cerrado, muy estrecho, tiene compromisos, como tú bien dices. Y por otro lado, también estas decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia para esta elección, en donde los fondos que tienen tanto los republicanos como los demócratas para el proceso son enormemente grandes y pueden ser mucho más grandes todavía. Digo, sin duda es la elección más cara de la historia de Estados Unidos. Sí, qué bárbaro. Pues perdieron una cantidad de dinero que se pudo haber invertido en resolver parte de la crisis, claro, lo que tú quieras. Esto quiere decir que también hay grandes capitales de grandes corporaciones muy enojados, que no van a dejar que Obama tan fácilmente decida lo que quiera. Entonces, el nivel de conciliación, la capacidad de negociación que pueda tejer va a ser fundamental, porque su margen de maniobra es muy estrecho, pero también donde sí puede jugar es que justamente él ya no se tiene que reelegir. Tiene que jugar a favor de los demócratas, sí, pero puede correr riesgos. Puede correr riesgos y yo sí creo que los va a jugar, por ejemplo, pues ya hoy, bueno, la semana pasada se mencionó que se la va a jugar completamente con la reforma migratoria. Vamos a ver qué tanto es retórica, qué tanto es acción real y dónde están los matices, porque digo, no es en la gran retórica, sino en los matices donde podemos ver los avances. Pero ya no tiene nada que perder. O sea, hace 4 años sí no les pudo cumplir a los hispanos en parte por la crisis, en parte por la conformación del Congreso, pero ahorita ya no tiene nada que perder, ya no se tiene que reelegir y creo que sí tiene una deuda muy fuerte con ellos en términos de una reforma migratoria, que por supuesto es una cuestión de política interna, ¿no? Nosotros podremos negociar, podremos cabildear desde los intereses de México, pero es una decisión que tienen que tomar ellos. Entonces yo creo que en estos 4 últimos años, ya como espacio de última presidencia, pues va a poder jugar, pero tiene que tejer con márgenes muy, 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 muy pequeños y muy finos, ¿no? Adolfo, a ver, junto con esta mirada de lo interno, déjame plantearte algo. A ver, se dieron algunos hechos que nos llamaron la atención, como fue el caso del uso recreativo de la marihuana, que es algo que incluso el segundo de a bordo, o el primero de a bordo, como dicen algunos, de Enrique Peña Nieto, dijo esto, ahora sí que, si me permites aquella que es una frase muy divertida, que dice que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Sí. Pero a ver, esta parte, digo, no como eje de lo que nos vas a decir, pero para considerarlo, esta otra parte que ahora menciona Susana, ¿no? De manera ahí muy precisa, que es el tema latino.
Hay otra parte, por ejemplo, 10% de los jóvenes es una sociedad como la nuestra que, bueno, nosotros todavía vamos a tratar, pero se está avejentando, ¿no? Sí. Entonces hay como variables ahí que quién sabe cómo reaccionen. Luego las sociedades en la medida en que avanzan se vuelven más reaccionarias, más conservadoras, ¿no? Sí, mira, fíjate que es un gran reto. El reto es doble, porque se tiene que jugar a solucionar los problemas estructurales, como es el problema de la movilidad y de los mercados laborales, como el problema de la seguridad a través de todos los mecanismos que se han gestado en los últimos 6 años, que concentrar todos los huevos en la canasta de la seguridad y de vamos a luchar contra las bandas del crimen organizado. Contestando un poco lo que tú comentas, es pues todo lo que se está diciendo, lo que se hizo en 6 o en 12 años, pues con estos dos ejemplos de tolerar a la marihuana en 2 estados, pues como que se replantea, dices, bueno, pues entonces, ¿de qué sirvió tanto? Si teníamos una estrategia de continuidad, como se había anunciado en la campaña de Peña, y tender los puentes a través de mecanismos como el Plan Mérida, entonces, pues esto cambia totalmente la configuración de la estrategia de nuestro gobierno ante los Estados Unidos. Se tendrá que plantear, se tendrá que definir qué es lo que se quiere, si vamos por el tema migratorio o vamos a seguir con el tema de la droga. No sabemos porque tampoco ha habido una visita oficial. Lo veremos a partir del 26, creo que el 26 es cuando están por 26, allá. 27, 26, 27. Vamos a ver qué es lo que mencionan. Vamos a ver a quién llevan también, porque eso tiene que ver mucho. Va a ser determinante. Va a ser determinante. Adolfo, quien llevan, un poco puede uno perfilar que será el embajador, una cosa así. Pues por lo menos el embajador, ¿no? Ya la tarea del canciller quedaría a los amarres del servicio exterior o de una personalidad cercana a ellos. No sabemos eso. No digo que esté en un segundo término, sino simple y sencillamente tienen que llamar al interlocutor que va a estar agendando todos los puntos importantes que van a ser parte de la relación bilateral, ¿no? Seguimos por el tema de la droga, reconfigurando la frontera, yéndonos hacia el sur de México para detener estos flujos migratorios de indocumentados centroamericanos, o nos vamos a ir al tema de la seguridad, como lo estamos haciendo a través del Plan Puebla de Panamá. Yo creo que hay dos enfoques: el enfoque de la administración pública, cómo se van a entender, y el enfoque del impacto de estas políticas hacia los mexicanos o los latinoamericanos de los dos lados de la frontera. Creo que ahí radicaría el enfoque que se debería de definir en los próximos años. Bueno, a ver, José Luis, todo el mundo dice, y creo que con razón, no creo que sea como lugar común típico, y uno, perdón, lo ve en los debates, lo escucha uno en los debates, lo ve en sus discursos. Yo de manera un poquito como populista decía que por qué Obama en su discurso el que ganó allí en Chicago no se echó un gracias en español, ¿no? Así como un dejo de simpatía o de agradecimiento. Pero lo que me pregunto es esto, José Luis, a ver, está muy claro, y nos lo dicen hasta la saciedad y lo vemos, que parece que a América Latina no le importa a Estados Unidos, ¿no? Diría mi primo hermano, en paz descanse, el traspatio, ¿no? Decía Adolfo Aguilar, ¿te acuerdas? Ahí en la Ibero, ¿no? Lo fue a decir, ¿te acuerdas? A la Ibero. Claro, nunca lo hubiera hecho. Y entre Jorge Castañeda y Fox le dijeron, vete, y dijo, bueno, claro. Me voy porque no me equivoqué, como decía Adolfo, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es, José Luis, ¿existe América Latina, existe México? ¿Cómo existe en términos de la dinámica del ejercicio del poder? Entiendo que para la América profunda, Minneapolis, Montana, pues a lo mejor ni existimos, ¿no? O no saben dónde estamos, pero para el ejercicio del poder existimos, no existimos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que la posición de América Latina, aunque parezca un anacronismo, queda definida desde la doctrina Monroe. Es decir, desde la doctrina Monroe, los norteamericanos se asumen protectores de América Latina. Ya a finales del siglo XIX se crea el panamericanismo, y el panamericanismo, lejos de practicar una política, nos lleva a los embajadores de toda América Latina a visitar la región de los Grandes Lagos, a que vean la industria norteamericana que nace, y consecuentemente les dice, creando una irritación sobre todo de los argentinos, les dice, ya estamos en América y hemos hecho una división de lo que es el trabajo en América Latina. Ustedes producen materia prima, nosotros la procesamos y somos un mecanismo único. Aquello desde luego despertó mucha desconfianza, sobre todo también en don Porfirio, en toda la gente. Es decir, ya se había roto aquel viejo equilibrio. Luego, cuando la guerra del 98, cuando toman
de hecho, a Cuba y Puerto Rico, realmente la idea norteamericana es la de practicar lo que ellos llaman un imperialismo informal, no un imperialismo que se posesiona de cada una de las colonias o de los sitios en los cuales se puede ejercer la práctica del mercado. Esto entonces hace que los norteamericanos digan, bueno, ¿qué tenemos que hacer con América Latina? Dicen, asimilarla podemos hacerlo. Desde 1847 decían, pero ¿cómo absorbemos a pueblos inferiores, a pueblos degenerados, de hecho? Dicen, miren, de dos pueblos ya degenerados, España y las poblaciones indígenas. Entonces decían, tenemos que dejar muy claro que no los vamos a asimilar jamás. Igual a los cubanos, tampoco, no podemos. Además nosotros somos antiimperialistas, claro, formales. Entonces la idea fue, casi desde entonces, la creación de un panamericanismo que vino a montar toda una especie, digamos, de infraestructura crediticia, industrial, productiva, etcétera, vinculada a los Estados Unidos, vinculada al dólar. Después, con la política del buen vecino, esto permitió que América Latina pudiera hacer ciertos virajes, como la expropiación petrolera, tolerada porque en ese momento era pragmáticamente correcto. Pero después América Latina ha sido, hay que recordar, la época de la Guerra Fría, en que, con excepción de México, toda América Latina se volvió anticomunista y el interés era simple y sencillamente combatir el comunismo. Ahora se habla de una mayor integración, ejerciendo lo que podríamos llamar el librecambismo, todos los mecanismos del intercambio, que sin embargo, a mi manera de ver, sigue siendo muy desigual. Es un intercambio muy desigual y por eso es que, de alguna forma, claro, uno, al escuchar los discursos, al escuchar el llamado debate, pues decía, ¿y dónde estamos nosotros? ¿No? Sí, claro, ¿dónde estamos? No aparecemos. Sí, al parecer solamente China les preocupaba, sí, y a Romney los rusos, que eran, sí, para él los enemigos de toda la vida. Y yo diría que Europa, porque traen encima también este tema de la crisis, no por algo en particular, ¿no? España fue 2 o 3 veces motivo de alusión, ¿no? Sí, se aludió a España, sí, y se aludió sobre todo al sistema de Unión Europea. Es decir, y se dieron como siempre a conocer criterios acerca de la debilidad del euro, de la poca confiabilidad en los mecanismos noratlánticos, sobre todo militares. Pero esto, nos lleva a ver una visión transatlántica, pero una visión continental. Yo creo que está diseñada desde la época de ciertos secretarios de Estado que fueron verdaderamente desalmados en sus consideraciones acerca de América Latina. Sí. Yo creo que sí. Y embajadores, ¿no? Claro. Esos eran los primeros, ¿no? Sí, claro, los norteamericanos, desde 1915, con un libro clásico de Walter Lippmann, ellos hablan de que ya se acabó la democracia, la diplomacia de la pipa y guante. Sí. Hay que ejercer lo que llamaba Walter Lippmann la diplomacia en mangas de camisa. Vamos a mandar ejecutivos corporativos como embajadores. ¿Qué tiene de malo? Es decir, son gentes que van a promover intereses. Yo creo que hay un problema de nuestra diplomacia, que nuestra diplomacia sigue siendo desde política hasta poética, pero no tiene nada que ver con esa diplomacia en mangas de camisa que los norteamericanos han practicado siempre. Susana, Susana Chacón, déjame plantearte esto como un asunto que yo de repente escucho con cierta regularidad en el mundo de la acción de la política exterior, no la institucional, no la Cancillería, etcétera, no, pero los que se meten en estos temas, que es su especialidad. Dicen, siempre estamos esperando qué quiere Estados Unidos y nunca nos planteamos qué es lo que nosotros queremos de los Estados Unidos, ¿no? Aquí la pregunta es, a ver, ¿qué se puede esperar cuando el señor Peña Nieto, más allá del viaje, ¿no?, que va a hacer a Washington con Obama,
a partir del 1 de diciembre él gobierna este país. Y evidentemente hay es el PRI, digan lo que digan, no es el PAN, es el PRI. Hay supongo variantes que tú has de ver claramente. ¿Qué puede pasar con estas elecciones recientes en los Estados Unidos? 2 gobiernos nuevos en algún sentido. ¿Qué puede pasar a partir del 1 de diciembre? ¿Qué tendría que pensar México, su política exterior, respecto a lo que hoy es Estados Unidos? Yo creo que ese punto es clave, Javier. Y si me permites, después me gustaría retomar un poquito adelante. de la parte de América Latina, pero... Si quieres, hagamos una cosa. Éntrale por América Latina y entro directamente a México. Yo creo que valdría la pena ver América Latina en 2 espacios distintos. Ajá. Uno, América Latina dentro de Estados Unidos, y otro fuera de Estados Unidos. Y eso lo voy a relacionar directamente con México, porque si vemos las proyecciones de población al año 2030 en Estados Unidos, el 30% de la población va a ser hispana, de los cuales el 90% va a ser mexicana. Entonces, América Latina en muchos sentidos está dentro de Estados Unidos y conviven con ellos, a querer o no, cada vez tienen un mayor número de líderes dentro del Congreso, cada vez tienen mayor juego en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, y esto yo creo que es muy importante que lo empecemos a tejer de una forma nosotros muy diferente. Definitivamente es posible que en 4 años más el candidato demócrata sea un hispano. ¿Republicano-demócrata? Republicano-demócrata, cubano o mexicano. Es mucho más fuerte el peso de los mexicanos que el de los cubanos. Pero yo creo que esto es muy importante porque ellos ven a América Latina desde dentro por los hispanos. Pero efectivamente hay un credo norteamericano, hay una doctrina Monroe que nos limita en muchos sentidos. Pero a mí me gusta también pensar en una lógica de que en este momento las diferencias de América Latina, de los diferentes países y los diferentes niveles que hay en estos países de desarrollo, sin duda son vistos con ojos muy distintos también, tanto en el Departamento de Comercio como en el Departamento de Estado. Eso también hay que considerarlo, porque no ven a América Latina como un todo. Y ahí yo disiento un poco de los comentarios anteriores, porque yo creo que no fue malo que no existiéramos en los debates, particularmente en el debate de política exterior, Javier. O sea, si nosotros vemos a quienes nombraron, era Siria, era Irán, era Pakistán, era Afganistán. Eran los malos. Y realmente este comentario que hizo sobre China Romney, pues es un comentario que lo vincula con América Latina sin tener idea de lo que es América Latina. Entonces, qué bueno que no hablaron de nosotros, porque hablaron de los malos en política exterior. De Europa, particularmente se centraron en España, ¿no? De los malos desde sus ojos. Entonces yo creo que mientras no estemos en el discurso, tenemos la obligación de empezar a hacer. De construir. Y ahí ya me voy a la relación bilateral. Creo que es un momento clave, o sea, como cada 12 años cambiamos de gobierno o se renueva el gobierno en Estados Unidos de manera simultánea que el cambio de gobierno en México. Lo que tenemos que hacer en política exterior depende definitivamente de nosotros, de Cancillería, de Academia, de gobierno mexicano. Parte de mis grandes críticas toda la vida es que justamente nos esperemos a que nos digan qué hacer. O sea, los mexicanos tenemos un grupo diplomático de primer nivel que tienen intereses muy claros de lo que debería de ser justamente la proyección de México en el mundo y es el momento de rescatarlo. No nos podemos quedar exclusivamente con el tema de seguridad y tampoco con el tema de migración. Esas son dos preocupaciones que tú mencionas, Adolfo, pero yo creo que la relación bilateral, Javier, es una relación integral y como tal la tenemos que ver. Hay cosas que son de administración de la relación, que cambie o no el presidente, se mantenga un republicano, un demócrata, un PRI, PAN, PRD, entre quien entre, la relación se va a mantener porque hay una relación administrativa e institucional muy fuerte. Pero aquí lo importante y la gran oportunidad que tiene el gobierno de Peña Nieto en este momento es empezar a proyectar los intereses de México cambiando las prioridades en la agenda de política exterior. Hay muchísimos temas, está el tema de energía, está el tema de seguridad, está el tema de migración, está el tema de agua, está el tema de comercio, en fin, tenemos que priorizar la agenda de la relación bilateral con unos ojos de visión verdaderamente de futuro, que en algunos casos ya también los candados están puestos para que no se mueva tanto, pero yo creo que ahí hay que aprovechar a que justamente tenemos un cambio de gobierno y un segundo periodo de Obama. Yo siempre he dicho que la segunda administración vamos realmente a conocer a Obama, a pesar de lo límite que tiene en términos de capacidad de maniobra. Entonces, como proyección, primero tenemos que cambiar las prioridades de la agenda
tenemos que darles el espacio a lo que sería la parte tanto de relaciones exteriores como de comercio y tener un equipo sólido también de relaciones exteriores dentro del mismo presidencia. Porque si no hay un liderazgo, Javier, la política exterior se desdibuja. Y estos 12 años lo vimos. Se desdibujó realmente lo que son las prioridades de la política exterior. Sí. Y estamos en el momento de retomarlo, desde presidencia, pero también desde la Cancillería. O sea, quien quede como secretario de Relaciones Exteriores, quien quiere como embajador, sí, sin duda el próximo viaje va a ser clave porque vamos a ver por dónde van las señales. Va a presentar a su embajador, tiene que ir a presentar a su embajador a Washington, no va a llevar a cualquier persona. Posiblemente va a presentar también a su canciller. No, entonces yo creo que va a llevarlos a presentarlos, sí, o sea, efectivamente. A las dos o a los interlocutores. interlocutores. O sea, recordemos, por ejemplo, que el 20 de enero de hace 4 años, en 2008, Calderón ya había ido antes, el 12-13 de enero, a la Casa de México, en Washington, a visitar a Obama como presidente electo. Ahora ya básicamente es la continuación del presidente electo, presidente entrante Obama y por supuesto ya va a ser, a punto de ser presidente Peña Nieto. Es el momento realmente de ya ir a presentar sus cartas credenciales y de plantear sus prioridades, no esperarse. O sea, aquí ya no estamos en la situación, por ejemplo, los primeros días después de que fue nombrado presidente electo, después de las elecciones en julio, Peña Nieto mencionaba que iba a haber una continuidad en el tema de seguridad. Yo creo que es importante que la haya, pero también es mucho más importante que replanteemos qué es lo que queremos nosotros para la seguridad. Es la seguridad nacional mexicana, no la de Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que hay avances, pero tenemos que replantear los elementos que nos permita jugar a favor de la sociedad mexicana y de los intereses comerciales de seguridad y todos estos otros temas de la agenda bilateral que no podemos dejarlos o en el tema migración en el sexenio de Fox o en el tema de seguridad en el sexenio de Calderón. O sea, es una agenda integral, es una agenda riquísima y que nos permite jugar con algunos temas en momentos particulares, dependiendo también si entendemos o no cuáles son los intereses de Estados Unidos. Pero una cosa es entenderlos y otra cosa es casarnos con ellos. Claro. Sí. Los entendemos para jugar desde los nuestros. Y esa es la gran labor que tenemos en México ahorita nosotros, ¿no? Va a ser importante, Adolfo, también cómo nos reciben. Y digo, cómo nos, como país representante de nuestro gobierno, es decir, hasta dónde va a llegar esta calidez, ¿no? Porque cuenta mucho ahí, ¿no? Sí, van a haber señales muy claras de hacia dónde se va a ir la relación, si va a haber una aceptación o no tácita de los interlocutores que van a estar manejando la agenda bilateral y sobre todo un punto que no hemos mencionado pero que es importante es cuál va a ser la relación con los mexicanos que viven en el otro lado de la frontera, porque ellos creo que se ha desaprovechado un poco el capital político que han generado en temas de organización política, en temas de organización social y la perspectiva que ellos tienen de la política norteamericana, que es otra. A veces pensamos que es lo mismo que los que pensamos acá, que los que pensamos allá. Son dos mundos diferentes. Claro, sí. Si tenemos que hacer lobby, los que tienen que hacer lobby allá, no aquí, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos. Mandamos declaraciones, nos quejamos, pero aquí no, debe ser allá. Y los mexicoamericanos o los mexicanos que están allá, indocumentados o no, pueden jugar un papel muy importante en su formación organizativa. Ellos se han organizado hace mucho tiempo, tienen interlocución. Hay programas de México que ya están trabajando con ellos. Habrá que unirlos y tratar de generar una estrategia integral en donde no solamente, como dice bien Susana, el tema de la migración y seguridad sean parte de la mesa de discusión. Sin embargo, también hay que recordar que son temas para ambas administraciones que son políticamente de alto capital. No van a meterse a temas de controversias del TLC porque son muy técnicos y a lo mejor en prensa no influye mucho, que son importantes, no lo niego, pero los que tienen peso político, los que sí realmente llaman la atención en los medios de comunicación, en la élite política de ambos lados de la frontera, sin duda son esos dos temas. Será parte de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de meter estos nuevos temas a la agenda, como puede ser una reformación del TLC, por ejemplo, donde la movilidad de la fuerza laboral se pueda ver como algo parte del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Evolucionar el TLC o agarrar la palabra de lo que ellos hablan como parte del regionalismo abierto, donde todos tengamos que estar comercializando, pero realmente dentro de una perspectiva de integración diferente al TLC. Eso es lo que tenemos que discutir y tendrá que jugar un papel muy importante ProMéxico, Banco de México, Secretaría de Hacienda, todas las secretarías que están integral. Totalmente, no podemos dar Adolfo, palos. El hecho de que la visita
obviamente sea Estados Unidos y Canadá, ¿nos dice algo eso o no nos dice algo en nuestra relación con los Estados Unidos o eso se pinta aparte? No, yo creo que sí nos dice algo, está lanzando un mensaje importante, tuvieron la prudencia, hay que acordarnos que habían pensado ir antes de las elecciones, pero la aplazaron. Me parece que es muy importante y otra cosa que debemos de mencionar es que México y América Latina probablemente para algunos sectores de los norteamericanos se les ve como política interna, ¿no? Eso se le ve, vamos a arreglar el tema de México internamente, no es un tema de política exterior, salvo cuando se tocan temas de seguridad, de terrorismo, etcétera, ¿no? Ahí sí creo que hay un tema muy importante de redefinir. Sin embargo, yo creo que vamos a ver cuál va a ser el termómetro de los próximos 4 años al ver cómo se va a llevar Calderón con Obama y toda la delegación y lo que salga de ahí. Peña Nieto con Obama y toda la delegación que en su momento tendrá que tender los puentes necesarios para empezar a trabajar. Bueno, a ver, cerremos con temas que ahí están latentes y la pregunta es, ¿se heredan o empezamos desde cero? A ver, Iniciativa Mérida, ¿se hereda o se empieza desde cero? ¿Qué supones que va a pasar ahí? Yo creo que se va, todo dependerá también. Sí, pero digamos, bajo este supuesto, bajo sí, lo hipotético, pues. Sí, quizás porque yo soy más viejo, quizás porque viví algunos años en Estados Unidos, yo soy más escéptico que mis buenos amigos, porque... Entonces, a ver, a lo mejor ellos son nuevos escépticos, es una nueva manera de manifestar su escepticismo, ¿eh? No creo. Dice ojalá, pues ¿verdad? sería bueno que así fuera, pero yo, por ejemplo, con ese acercamiento, por ejemplo, a la población mexicana, yo no tengo ningún optimismo, porque yo recuerdo que desde finales de la época de Echeverría, los comienzos de Calderón, se llegó a esa idea, tenemos que conquistar a los mexicanos que viven allá. Y efectivamente ahí anduvimos algunos, y la mayor parte de los chicanos decían, bueno, ¿y a mí qué me importa? A mí el PRI son puros sinvergüenzas, esto, lo otro, y realmente no se interesaban por ningún apoyo a la política mexicana, y menos del PRI sobre todo, en aquel tiempo. Yo recuerdo que era negativa la actitud de todos ellos, justificadamente creo, la mayor parte se decían, habían huido de los Estados Unidos, y luego además otra cosa, la capacidad de asimilación del sistema norteamericano es verdaderamente brutal. Un mexicano que se va ya de segunda o tercera generación casi no quiere ver nada con México. Ni hablar español. Ni hablar español, y luego los llamados hispanos, hay que recordar que si bien los cubanos son una parte relativamente menor, sin embargo son profesionistas, gentes que llegaron con mucha más actividad política que los mexicanos que están ahí, y que la mayor parte de las veces tienen temor hasta de salir a votar o a la calle, o lo que sea. Entonces... Que tiene su lógica, ¿no? Sí, claro, desde luego. Sí. Yo, por ejemplo, con esto de la agenda, yo no confiaría tanto, Susana, perdón, pero en esa hispanoamericana que tenemos clavada ya. Yo digo la agenda mexicana, ¿eh? Tenemos que replantear la agenda bilateral mexicana. Sí, pero no en función de ellos. No, en función nuestra. En función nuestra. Sí, sin duda. Sí, porque ellos yo creo que van a responder como norteamericanos, y tenemos que entender eso. Por más que haya un candidato, latino que llaman ellos. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, eso es lo que... Pues un republicano seguramente que va a ser peor todavía que hasta un presidente WASP. En pocas palabras, yo pienso que en realidad tenemos que cuidar mucho esa agenda, tenemos que hacerla nuestra, pero con ese pesimismo que nos lleva a ver, por ejemplo, simple y sencillamente lo desigual que son el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que de hecho es la Cancillería, y que es un estado, un superestado, y nuestra pequeña Cancillería. ¿Qué capacidad tenemos, por más que se puedan reunir las dos cancilleres, qué posibilidad tenemos de vernos realmente como iguales? Yo desde luego, eso lo digo, porque sí, yo estuve muy recientemente en la frontera norte, me daba cuenta, por ejemplo,
en ese problema del agua. El río Bravo, que ellos llaman el río Grande, en realidad se da uno cuenta desde cierto punto de Nuevo México cómo el río fluye y de repente se detiene. Se acaba. Y no hay agua en Ciudad Juárez, ya no hay agua y se queda toda en El Paso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Yo recuerdo aquella diplomacia, la diplomacia desde hace ya 40, 50 años. 1942. Sí, que hablaba de que, bueno, tenemos que ver las aguas, los límites y aguas. Y bueno, en realidad no llegamos. Hasta nos dieron el chamizal. Hasta nos dieron lo que no era un chamizal, era un pedacito más bien simbólico. Sí. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que sí es ponernos, hay que ser realistas. Y hay que pensar en que la diplomacia norteamericana es fundamentalmente económica. Se maneja por intereses corporativos, por intereses militares. Y nosotros, en ese plano, definitivamente no sé qué podemos hacer con ellos. No sé. A ver, para que empecemos a cerrar, Susana. Tema de inseguridad, tema de Iniciativa Mérida. De energía. El tema de energía, que se va a hacer muy importante. Fíjate, hace unos días estaba en una reunión sobre lo que ahora llaman este concepto de responsabilidad social de las empresas, el RSE, y de parte del programa de las Naciones Unidas hablaban de que en el 2050 la situación del agua en México del centro hacia el norte adquiriría una dimensión como nunca antes, o sea que es inédita, ¿no? No tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. Esos temas así en concreto, entiendo que son temas largos de discutir, pero digamos, si pudiéramos hacer una especie de como resumen sucinto de estas cosas. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que si hablamos de seguridad, Javier, tenemos que hablar de seguridad en otros términos, porque tenemos que pensar en seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad alimenticia, que son los temas que realmente nos van a empezar a preocupar de una manera muy distinta y que no los hemos atacado como deberíamos de. Algunas cosas las tenemos que resolver en un espacio meramente interno, pero otros evidentemente tenemos que pensarlo en términos globales o regionales. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a hacer como planteamientos muy específicos. Posiblemente me expliqué mal, a lo que me refería con la comunidad hispana era que efectivamente la población y los porcentajes están cambiando y las proyecciones para el 2030 son fundamentalmente distintos y que los tenemos que ver con otros ojos, no tejer nuestra agenda en función de ellos, no, tejer una agenda en función de los intereses mexicanos y estamos en el momento de hacerlo. Y ahí, por ejemplo, Peña Nieto ha sido muy claro en lo que quiere hacer con energía, pero que sea desde los intereses mexicanos, porque Obama particularmente tiene el tema de lo que es Shell Gas perfectamente claro, habla de energías alternativas, pero la energía alternativa en Estados Unidos no es tan importante como lo que es la importancia de Shell Gas. Y nosotros tenemos también este acuerdo transfronterizo, que se tendría que haber firmado desde Cedillo, que se firma en esta administración saliente, y que tenemos que replantear también hay muchas cosas, porque el juego ya está dado en aguas profundas. México le vamos a invertir realmente lo que se debe para Shell Gas y también para hidrocarburos que tengan que ver con la parte de Espositos. O sea, definitivamente estamos en el momento de hacer planteamientos muy claros que no pueden ser cerrados ni nacionales, porque ni tenemos la tecnología, ni tenemos todo lo que es el capital, y por supuesto que no se trata de vender Pemex. Yo creo que tiene que seguir siendo una paraestatal, pero una paraestatal que es como una empresa clara. En 2008 hicimos la primera reforma energética, pero fue un paso en pañales. En este momento tenemos que dar un gran cambio a pensar el sector energético en forma integral, igual que la agenda de política exterior. El sector energético se tiene que pensar en una forma integral, en todos los sentidos. O sea, vamos a aprovechar lo que son todos los desiertos en términos de energía, y vamos a reducir ahí los riesgos, por ejemplo, de los costos alimenticios e hídricos. O sea, ¿cómo podemos plantearnos con una visión de largo plazo, más allá de la terminación del sexenio de Peña Nieto? O sea, él tiene 6 años para plantear los pasos de lo que tiene que ser en la visión de largo plazo de México. Yo quiero ser optimista, efectivamente, pero sin dejar de ser realista. O sea, porque ahí están los intereses particulares, están los intereses de partido, están los intereses de los compromisos adquiridos, por supuesto que sí, pero también tenemos que pensar un poquito más allá
de estos intereses, buscando en que es un momento que se pueden plantear muchos elementos. La iniciativa Mérida no se va a dejar de lado. Pasando al tema de seguridad. No, que también es dinero, ¿no? Es dinero, pero es un dinero mínimo junto a lo que entra por parte de los cárteles. O sea, si no planteamos una proyección diferente también en lo que es el lavado de dinero, dónde está el seguimiento ahora sí que de la ruta del dinero del narcotráfico. Y por otro lado, si no lo empezamos a ver como un tema, Javier, de salud pública, pues estamos perdidos, porque no se trata de ver a cuántos matamos más. Tenemos que verlo en forma integral y sobre todo porque se abre en este momento un espacio donde ya la marihuana, por lo menos ahorita en 2, pero por lo menos van a ser 8 estados en donde se va a plantear en Estados Unidos como tema recreativo y de salud. Y nosotros seguimos el año que entra, ¿no? Sí. A partir del año que entra. Sí. A partir del año que entra. Entonces nosotros ya no podemos seguir jugando a los buenos y a los malos y sin ver el tema en términos integrales, ¿no? ¿Cómo rescatamos los espacios públicos? ¿Cómo le damos seguridad a la sociedad de otra forma? Y cómo sabemos también que tenemos que asumir que mientras haya un consumo en Estados Unidos, nosotros no vamos a acabar con el problema. Entonces juguemos con otras cartas. Sí. La iniciativa Mérida, que sea como el mecanismo, pero la forma y el fondo de la iniciativa Mérida tiene que ser otro, completamente, ¿no? Y es momento para Peña Nieto poder plantearlo, ¿no? Sí, en ¿Sí, efecto. ¿No? Ahora que Susana comenta el tema de la energía, tenemos que generar una serie de alianzas estratégicas muy específicas, porque les voy a poner un ejemplo. Para poder empezar a trabajar en términos de nuevas tecnologías para aguas profundas, para equipo crítico, que se le llama así en términos de los grandes proyectos, esos que no es de que el próximo año, más o menos se tardan 5 años las grandes compañías constructoras para poder generar ese equipo crítico, y no lo tenemos. O sea, tendríamos que estar pensando en 5 años si queremos mañana lanzar una licitación internacional y que los coreanos o la gente de Singapur o los norteamericanos nos den ese instrumental. No lo vamos a hacer. Para poder acortar esa brecha tenemos que hacer alianzas. ¿Y con quién? Con ellos. Y ese es un ejemplo. Claro. Ese es no, un ¿con ejemplo. quién, no? ¿Con quién? No podemos irnos con los japoneses. No. Aunque queramos. No podemos buscar otro tipo de mecanismos porque los tenemos aquí y eso se puede convertir en un arma de doble filo. Así que hay que empezar a buscar este tipo de mecanismos de alianzas estratégicas en la energía, la movilidad laboral, que también se tiene que replantear. Ya no es legalizar a muchos, sino empezar a ver cómo vas a detener el problema estructural de la expulsión y atracción de tantos migrantes. En tema de seguridad, la seguridad va a ser importante. Yo creo que otros esquemas como la iniciativa Mérida van a ser parte de la estrategia. No podemos borrarla. Es el instrumento de comunicación, es el instrumento en el cual se han trabajado durante los 6 años y ha funcionado, bien o mal ha funcionado. Hay un mecanismo de entendimiento, tenemos las puertas abiertas y tendremos que mejorar esos esquemas y bueno, empezar a buscar con imaginación otro tipo de intereses nacionales. Bueno, en pocas palabras, si se puede, un minuto o menos de conclusión, con una pregunta para que digan el resto. A ver, venga la pregunta. ¿Qué nos convino, José Luis? ¿Qué? ¿Que ganara Obama o que ganara Ronald? Yo creo que en términos generales, desde luego... Dentro de tu escepticismo, como tú dices. No, sí. En términos generales y por el movimiento, digamos, de ciertos grados, hacia lo que nosotros llamamos de izquierda, pero que en ellos es muy difícil porque la izquierda está partida, es derecha, por supuesto. Está partida en lo que ellos llaman issues en diferentes temas. Yo creo que en realidad conviene la política, nos va a convenir un poco más la política exterior de Obama, pero debemos tener en cuenta que esta se remite a todo lo que ya hemos visto, a todo lo que ya hemos visto. Obama no es tampoco una especie de ángel, él mismo ha confesado que su teólogo favorito es Reinhold Niebuhr, que en realidad era un hombre de la extrema derecha y que por muchos años fue el predicador protestante de la hegemonía norteamericana. Pero brincó ahí como a Martin Luther King y esas cosas, ¿no? Bueno, Ya hasta lo puso en la Casa Blanca. Martin Luther King. Sí, pero de cualquier manera yo pienso que tendrá que reconsiderar si el gobierno mexicano actúa de esta manera, entendiendo que los intereses de ellos coinciden en ciertas áreas con nuestros intereses. Yo creo que tendrá que entender que México existe y que yo no creo que vaya a llevar a cabo la reforma migratoria. Es mi último pesimismo, porque el federalismo norteamericano es tan complejo. El hecho de que Arizona se haya convertido en un ejemplo para ya 20 y tantos estados, creo, de la Unión, en cuanto a leyes locales sobre inmigración, el hecho de que no haya una ley federal
de inmigración, migración, sí. ni mucho menos. Esto, así como no hay una ley laboral federal tampoco. Entonces, esto se presta a que se pueda seguir esa vertiente pragmática del norteamericanismo, que cuando quiere, afloja del lado federal, pero endurece del lado local o fronterizo. A ver, concluyendo sobre este planteamiento, ¿qué nos convino, Obama o Romney? Bueno, para mí definitivamente Obama, y sabiendo evidentemente que tiene límites, ¿no? Estoy consciente de que quien más deportaciones ha hecho ha sido la administración de Obama, pero sin embargo, en esos matices versus los republicanos, definitivamente me quedo con Obama en la lógica de cómo podemos construir a futuro, cómo debemos construir los mexicanos a futuro. Hay otro elemento que ustedes plantearon hace un momento y que también me parece fundamental para replantear los términos de la relación con Estados Unidos, que es Canadá. Sí. Más allá del viaje, también creo que Peña Nieto está en el momento de replantear esta relación con Canadá a pesar de Harper. O sea, yo creo que con la embajadora Sara tenemos una posibilidad de empezar a tejer vínculos muy distintos con Canadá. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Estados Unidos, por parte de Canadá también, podría empezar a ser un poco distinta. O sea, recordemos que después del 2001, Estados Unidos se olvidó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tejió dos relaciones bilaterales en lugar de una trilateral. Entonces, yo creo que si podemos en algunos temas de la agenda acercarnos a Canadá, hasta en el mismo de seguridad, porque por toda la parte de canadiense están entrando muchos de la droga que ya no está pudiendo entrar por la frontera. Entonces, tejer con ellos en otros términos. Y ahí también podemos hacer muchas cosas, porque acuérdense que así como Estados Unidos tiene estados, en las provincias canadienses juegan como una especie de pequeños países con los cuales tenemos ya vínculos establecidos, hay que aprovecharlos. Entonces, creo que nos conviene Obama, mucho más que Romney sin duda, por múltiples razones. Y está en nuestras manos, Javier, que esta relación camine desde los intereses mexicanos. Adelante. Parecería que Obama, pero también hay que irnos un poco a la historia inmediata, nos ha ido muy bien. Bueno, no tan bien. Es un decir, vaya, entiendo. Con los republicanos, Tratado de Libre Comercio, un ejemplo que, digo, bien o mal, subió muchísimo el intercambio comercial y toda la parte del soporte económico en las venas de la economía mexicana. Y número dos, en el 86-87 se da una gran ley que es la ley para darles posibilidades a muchos indocumentados para poder legalizarse, ¿no? Esas son dos fechas que creo que habla bien. Republicanas. Sí. O sea, no está tan mal, vaya, no nos ha ido tan mal. Ha sido una relación de mucho enfrentamiento, pero también hay que recordar que eso se da en un contexto de campañas políticas, ¿no? Sin embargo, creo que también hay mucha ascendencia con los republicanos, pero bueno, el contexto es Obama y Obama ofreció, se comprometió y bueno, ya hay un elemento que podemos decir que por ahí podemos avanzar, que es la ley de acción diferida, que yo creo que eso es un elemento muy importante que tenemos que aprovechar para poder cambiar la lógica de la relación. Adolfo, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Susana. Buenas noches, Javier. Gracias. Muchas gracias. Javier. Ha sido un gusto y pues, Obama, ¿no? Obama. Vamos a ver dentro del escepticismo. Muchas gracias que estuvo con nosotros. Ahí tiene una mirada de las elecciones de los Estados Unidos del pasado 6 de noviembre y sobre todo, bueno, nos importa lo que les pasa a ellos, pero la lógica indica y el sentido común que nos importa más lo que nos pasa a nosotros en función de ellos. Bueno, muchas gracias. Pásela bien. Aquí es la mesa de diálogo del canal del Congreso. Hasta luego. Se ve bonito, ¿no?